Toda esta semana hemos tenido muchas emociones al descubrir que el programa de viajes de Jimin y Jungkook se estrenará este 3 de diciembre. Pero con la confirmación de la cantidad de capítulos y los lugares que veremos, también nos quedamos con muchas preguntas. Como sabemos, Jimin y Jungkook comenzaron su viaje yendo a Nueva York. Primero vimos a Jungkook en el aeropuerto y creímos que él estaba viajando solo, ya sea por agenda personal o a cumplir con algún proyecto. Hasta ahí teníamos todo claro y tranquilo. Sin embargo, luego todo cambió cuando Jungkook fue descubierto en el aeropuerto encontrándose con Jimin. Esto fue definitivamente algo que a todos nos sorprendió, nos tomó por sorpresa. Una fan grabó a Jungkook en el aeropuerto y luego vimos como Jimin se acerca, saluda al hombre que estaba al lado y Jungkook no estaba nada sorprendido de ver a Jimin, como si ambos ya hubieran quedado de acuerdo que se encontrarían en Nueva York, pero que querían hacerlo sin los ojos públicos, sin que nadie los viera, lo cual levantó muchas sospechas. Pero luego muchos asumieron que ellos precisamente estaban ahí para grabar la segunda temporada de su programa de viajes, lo cual nos llenó de felicidad, pero también nos hizo preguntarnos por qué escogieron hacer aquello si recién habían salido del ejército. Si recién habían terminado esa etapa de su vida que fue agotadora tanto física como mentalmente. Ellos quizás querían refugiarse en el trabajo. Fue lo que muchos pensaron. Algunas fans los vieron caminando por Nueva York. Incluso una de ellas contó un testimonio. Que Jimin y Jungkook estaban cenando en el mismo restaurante que ella. Ella los vio reírse y divertirse e incluso tomarse fotos juntos. Cuando estas noticias llegaban, nosotros más creíamos que se acercaba la grabación de la segunda temporada del programa de viajes. Pero también habían dudas, porque ambos nuevamente lo grabarían en Nueva York, si la primera temporada ya se había realizado ahí. Quizás habían lugares que ambos no habían visitado y entre otras cosas. Bueno, hasta ahí no teníamos respuestas. Luego de unos días, los vimos viajando a Vietnam y Suiza. Y es ahí cuando todo el panorama parecía ser más claro. Efectivamente, estaban viajando a grabar su programa. Un programa que, repito y no me voy a cansar de repetir, le pertenece solamente a Jimin y Jungkook. Y quienes no estén de acuerdo son haters, no hay otra manera de describirlo. Pero bueno, continuemos. Creíamos que teníamos la respuesta de todo. Luego de un par de semanas, se confirmó que ambos fueron a grabar. Vimos avistamientos, fotos y muchos momentos que ambos compartieron, aunque no fueron completos, pudimos ver algo. Hasta ahí todo estaba tranquilo, hasta que se confirmó los lugares a los que fueron a grabar, y solo se mencionó Vietnam y Suiza, lo que nos hizo preguntarnos, ¿y Nueva York? ¿Por qué no mencionan Nueva York si supuestamente Jimin y Jungkook comenzaron las grabaciones ahí? Creímos que más adelante se confirmaría que Nueva York también sería un destino. Pasaron los meses hasta que hace unos días se confirmó el estreno del programa de viajes. Se confirmó la duración de los capítulos, a partir de qué edad se podía ver, cuántos capítulos serían y los lugares que ellos visitaron. Y para sorpresa de muchos y preguntas, Nueva York no estaba incluido en esa lista. Lo que nos hizo preguntarnos nuevamente, entonces ¿qué fueron a hacer Jimin y Jungkook a Nueva York si es que no fueron a grabar su programa de viajes? ¿Qué hicieron ambos ahí? Esta es una opinión personal. Yo creo que ambos no tenían la intención de trabajar saliendo del ejército.
Ellos fueron a Nueva York con la intención de pasear, de vacacionar juntos, de olvidarse de todos y pasar un momento agradable. Por ello planearon todo cuidadosamente. Jungkook ser visto en el aeropuerto y Jimin ir por detrás, sin que nadie lo vea, y encontrarse en Nueva York. Pero lamentablemente las cosas no salieron como ellos esperaban. Es por ello que me llama la atención también uno de los tantos artículos que hablan de esto, y son páginas oficiales. En uno recalcan lo siguiente: este viaje que emprendieron nuevamente después de su servicio militar fue captado por el equipo de producción que llegó sin previo aviso, mostrando la vida cotidiana honesta y natural de ambos, lo que aumenta aún más la expectativa. Y aquí es donde muchos atamos cabos. Repito, esta es una opinión personal, lo que creo que pudo haber pasado. Quizás me equivoco o quizás tengo la razón. Ya ustedes me dirán en los comentarios si están de acuerdo conmigo. Sin más, continúo. En la parte que dice, la producción llegó sin previo aviso, estaría de alguna manera dándole sentido a lo que pienso. Y es que yo creo que, como dije en un inicio, Jimin y Jungkook viajaron a Nueva York con la intención de vacacionar, de pasar un momento juntos solo ellos dos, y al verse descubierto la producción intervino y llegó hacia ellos para grabar el programa de viajes, como para dar una excusa de por qué ambos estaban juntos en ese país y en ese lugar si no tenían una agenda que cumplir. No sé si me estoy haciendo entender. En pocas palabras, la empresa decidió intervenir para que no se hagan preguntas porque ambos estaban solos, sin cámaras y sin nadie, disfrutando de un país. Pero bueno, continuemos. Ahora, como ellos llegaron sin previo aviso, a Jimin y Jungkook no les quedó más opción que continuar con las grabaciones del programa. Esto no quiere decir que ellos no estén felices con grabar su programa de viajes. Ambos han demostrado en muchas ocasiones que es lo que más quieren, que ellos quisieran grabar esto eternamente. Sin embargo, que les hayan interrumpido las vacaciones que quizás ambos planearon durante todo el servicio militar, sí podría considerarse algo molesto, algo enfadoso. Pero bueno, esperemos tener más respuestas en el futuro. Ahora, esto también nos dice que ambos los veremos en momentos cotidianos y honestos, o sea que las grabaciones tratarán de ser lo más transparentes posibles. Y como dije, esto ya lo veremos. Sigamos hablando de Nueva York, que nos sigue dejando con muchas preguntas. A lo largo de todo esto y de que se confirmara que Nueva York no saldría en su programa de viajes, salieron las teorías. Y yo sé que ustedes recuerdan el primer viaje de Jimin y Jungkook a Tokio, donde Jungkook hizo un videoclip prácticamente donde Jimin era su estrella principal y donde Jungkook elegía una canción que transmitía demasiado, como si se la dedicara completamente a Jimin. Entonces, quizás veremos lo mismo, pero esta vez en Nueva York. Quizás Jungkook está planeando una sorpresa muy pronto y lo veremos con un nuevo videoclip donde Jimin sea su protagonista, o quizás donde ambos lo sean. No lo sabemos. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Aunque siento que los primeros capítulos de su programa de viaje nos darán pistas, nos mostrarán qué es lo que ellos están planeando durante todo este tiempo. Porque no creas que Jimin y Jungkook hacen las cosas a la ligera. Todo el tiempo que estuvieron en el ejército, en los momentos que daban notas o cartas o salían a hablar, ambos repetían lo mismo, que juntos estaban haciendo planes al futuro. O sea, que muchas cosas van a venir. Esperemos que Jimin y Jungkook estén bien.
No importa lo que hagan, no importa lo que decidan, los seguiré apoyando. Y espero que si tú amas al Jiggot también los apoyes.